Estamos de regreso, esto es A Mi Manera, y ahora me acompaña Federico Lemos, quien ha venido a presentar un documental, una película documental que se llama Rehenes, que va sobre la toma de la Embajada de Japón, que es un hecho que nos impactó a todos, pero también lo impactó a él, que viene de Uruguay, y lo impactó porque su padre era corresponsal y había venido a cubrir este hecho, ¿no es cierto? Cuéntanos un poquito, Federico, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Aparte, a poquitas horas de tomar el De avión y regresar, volver. ya te Sí, vas de aquí al aeropuerto. sí, estoy desde el domingo haciendo un poco de prensa y bueno, siempre es un placer volver a Perú. Para mí, desde hace años, ya que en el 2012 aproximadamente, cuando vine por primera vez y en ese momento cuando coincide de alguna manera el inicio de este proyecto, que surgió, por lo pronto se instaló en mi cabeza y en mi memoria 21 años atrás cuando sucedió y cuando mi padre como corresponsal y como periodista encargado de cubrir eventos especiales y algunos hechos de importancia, tanto a nivel nacional como internacional, comenzó a trabajar en este tema. Y en ese sentido, bueno, recuerdo noches interminables esperándolo y que él llegara a contarnos lo que estaba sucediendo, el día a día. Nosotros, como muchísimas partes del mundo, se Ujú. seguía Claro. atentamente lo que estaba pasando. El embajador de Uruguay fue uno de los rehenes, entonces los primeros 10, 14 días donde él estaba, había como un especial interés adicional en Uruguay porque qué pasaba con la suerte de nuestro embajador. Claro. Entonces también era una cobertura como adicional a la que se estaba dando y bueno, en ese sentido eso me marcó muchísimo y casi 2 décadas después surgió esta posibilidad y me embarqué a hacerla, Ujú, la ujú. película. Ahora, han pasado 20 años ya y bueno, se han hecho también muchas producciones, pero esta tiene, según he leído además las críticas, el valor específico de verlo desde afuera, de no estar involucrado, de tener una mirada como que más distante. Sí, bueno, no solamente eso, una de las cosas que he notado en estos meses de promoción o de generación de expectativa aquí Ujú. en el Perú, a través de redes sociales, bueno, de distintos medios que hemos lanzado tanto el tráiler como el afiche para generar expectativa en la gente, Ujú. una controversia brutal con respecto al tema. Yo me tomé mucho tiempo en leer cientos y cientos de mensajes y opiniones y bueno, es como muy común ver que la gente opina que esto es una producción pro Fujimori pagada por el sector del expresidente Fujimori o es una producción pro terrorista y yo estoy pagado por algunos miembros del MRTA. Cosa que no es así. Soy una persona apolítica, libre pensadora de otros Pero países. además en la película están de los dos lados, Por supuesto, justamente. sí, sí. Hay testimonios de los dos lados. Y Eh, eso es lo importante. Hay una particularidad con respecto a esta película con respecto a otras producciones que tú Mm, mencionabas anteriormente. Las anteriores producciones documentales o ficciones o series siempre tenían un sesgo o claro, político o sí, estaban en un encargo de uno u de sí, claro. otro y se determinaban ciertos caminos Ujú. que eran tendenciosos, si se quiere. Nosotros, cuando tomamos la decisión de salir adelante y llevar este proyecto a buen puerto, dijimos, bueno, acá tenemos que tratar de abrir todas las voces y todas las posibilidades que encontremos para que la reconstrucción histórica de este relato, de este hecho que conmovió al mundo, tenga todas las voces y todos los protagonistas que participaron en ese hecho. Y tomamos una decisión de producción bastante arriesgada, contactar a los familiares de los MRTistas, Claro. contactar a ex miembros del MRTA, no solamente a miembros participantes del gobierno de la época de Fujimori, a los rehenes, a los comandos, Chavín de Huántar, a la prensa, es decir, todos los que Todos los que participaron habían estado de alguna manera cerca, vinculados. Y vinculados. porque para mí, dentro de lo que tiene que ver con la intencionalidad narrativa de la película, del proyecto, luego de haber estudiado, luego de haber entrevistado a todas estas personas, para mí todos fueron rehenes de alguna manera de lo que sucedió. Por eso el Claro. nombre también de la película. Sí, claro. Y desde un punto de vista también objetivo era mi intención humanizar y tratar de encontrar un punto común con cada uno de estos entrevistados. Para que el espectador, el cual no hay que subestimar nunca y hay que darle todas las herramientas posibles para quien finalmente sea el que tome Ujú. un veredicto final con respecto a esto,
también tenga la posibilidad de reflexionar, tenga la posibilidad de ver otras voces, tenga de ver la posibilidad si se equivocó en algún cuestionamiento o en alguna decisión o en algún punto de vista. Porque muchas veces nos equivocamos, nos ponemos el balde y no vemos a nuestro alrededor. Claro. A veces el ejercicio de ponerse en el lugar del otro o de tratar de entender lo que sucedió desde otra óptica. Saber por qué hicieron eso, por qué una toma de una embajada a dónde podía llegar una cosa así, ¿no? Totalmente, y además porque eran todos peruanos y Sí, los involucrados. ¿Qué llevó a ese grupo de peruanos a hacer eso? Esas familias de los emerretistas, ¿cómo se sintieron? ¿Cómo se sintieron las familias de los comandos que entraron y arriesgaron sus vidas? Los periodistas que durante 126 días estuvieron cubriendo ese hecho y que desde fuera de la casa eran también rehenes de una situación muy particular porque tenían que vivir en condiciones muy precarias, absolutas. Claro. Entonces también la prensa tiene un rol muy importante en la película. Y también haces hincapié en eso, en algunos errores de la prensa que probablemente malograron muchas veces el rescate. Absolutamente. ¿No es cierto? Aparte, soy hijo de un periodista de raza y la autocrítica con respecto a la prensa, a los medios de comunicación y a cómo... La necesidad de dar la primicia llevaba a revelar cuáles eran qué cosas se estaba preparando para rescatar a los rehenes y lo publicaban y se malograba todo, ¿no? Sí, y el afán de cada periodista de llegar al día a día y sentir que algo iba a pasar. Y esa necesidad de dar noticias y ese límite tan delgado entre lo que es la libertad de prensa, la libertad de informar y comunicar y los límites que existen o el peligro que existen cuando está la vida en juego, cuando hay una operación militar en curso o una operación secreta o la vida de 72 personas. Eso está también en la película. Además, como en ese sentido nos propusimos también contraponer todas las voces. Contraponerlas me refiero a... Está el tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el juzgamiento al Estado peruano. Está la posición de los abogados, de los emerrentistas, y está la posición de los comandos que se defienden de lo que sucedió. Está el homenaje a los comandos Chavín de Huántar 20 años después. Sí. Está, de alguna manera, también la controversia entre el gobierno del Perú y el gobierno del Uruguay, porque Uruguay libera a 2 emerrentistas para obtener la liberación del embajador Tabaré Calandro. No sé si mucha gente se acuerda de eso. Pero muy pocos lo saben, incluso. Muy pocos lo saben. Y hay un enfrentamiento tácito durante la película. Es más, muy pocos saben que son emerretistas. Claro. Mucha gente cree que es sendero, o sea, afuera. Es muy importante eso que decís. Claro. Y a mí particularmente me preocupó mucho plantear claramente las diferencias, sobre todo para el espectador. Claro. Fuera de fronteras. Esta película va a llegar a todo el mundo. Exacto. Se estrena a nivel mundial por primera vez aquí en Perú. Hoy, jueves 7 de diciembre, y de alguna manera el mundo piensa 21 años después o 20 años después, depende si tomamos la referencia de la toma o el rescate, que fue Sendero Luminoso y no el MRTA. Sí. Si tú preguntas a 10 personas, 9 te van a decir, sí, Sendero Luminoso. Los terroristas. Los terroristas de Perú, Sendero Luminoso. Y es importante entender también la diferencia. La diferencia, porque no era lo mismo Sendero Luminoso que el MRTA. Y eso también es importante. Lo digo también para los jóvenes de este país, lo digo para la gente que tiene que también pensar, y los televidentes y los oyentes que están evaluando la posibilidad de ver la película también con sus hijos, adolescentes, jóvenes, también entender cómo vivía este país hace 20 años, que no se olvide lo que era Perú hace 20, 25 años atrás. Porque también para entender eso es importante entender ese proceso para llegar al día de hoy y ver de qué forma también el Perú y la sociedad puede comprender, puede perdonar, puede trabajar de alguna manera la construcción de un país mejor. Y en ese sentido, para lograr eso es importante empezar a dejar el odio de lado. Y no lo digo desde el desconocimiento o desde el despojo de una vivencia personal. Hay que estar en la piel del pueblo peruano y haber entendido lo que sufrió. Pero también de alguna manera también es importante hacer el ejercicio de estar en el lugar del otro. Y la película hace eso. La película trasciende desde lo humano y desde un relato íntimo con cada uno de los protagonistas y busca realmente entender la vivencia y el dolor que esa gente sufrió y pasó. ¿Descubriste algo distinto que no esperabas encontrar después de 20 años y después de haber seguido paso a paso a través de tu papá los hechos? Yo me emocioné y sentí las mismas cosas que sentía hace 21 años atrás, cuando mi padre me contaba lo que estaba pasando, y sentí las mismas cosas cuando vi el material de archivo. Y eso me hizo muy bien porque fue como una confirmación de que estaba haciendo lo que tenía que hacer. De hecho,
quisiera comentarte que el archivo que logramos, que no es solamente archivo obtenido aquí en Perú, hemos obtenido archivo de muchísimas partes del mundo. Mucho del archivo que van a ver en la película es inédito. También desde dentro de la casa hay un montón de lugares, archivos judiciales y un montón de cuestiones que son muy interesantes. Pintan de alguna manera el panorama general de esos 126 días que fueron sin duda un hecho que marcó no solamente al Perú, la historia contemporánea de este país, sino también al mundo entero, porque a partir de ese hecho los gobiernos y el mundo comenzó a ver de otra manera el fenómeno del terrorismo. Vemos el terrorismo hoy y hacemos una retrospectiva 20 años para atrás y realmente hay un camino que hay que entender. Apareció el síndrome Lima, por ejemplo, que muchos ni siquiera acá lo saben. El síndrome Lima, que es lo contrario del síndrome de Estocolmo, que es cuando los secuestradores se encariñan con sus rehenes. Claro. Y eso muy poca gente lo sabe también. Sí, afuera se habla del síndrome Lima y acá en el Perú no se sabe. Y muy poca gente sabe. Hoy me comentaban algunos que vieron la película en el avant-premier el día lunes, que no sabían que Fujimori se había reunido con Castro y que Castro había mandado una carta para recibir a los emerretistas y de alguna manera exiliarlos y sacarlos de la casa. Hay un montón de perlitas y que puedes encontrar en la película. Entonces, desde hoy está en todas las salas peruanas. Estamos en Lima, en un montón de salas. La gente puede fijar a través de Facebook, pueden poner rehenes y sale la página de la película Rehenes y ahí están todos los horarios y las salas. Yo quisiera invitar a la gente a que acompañe esta producción, que es una producción peruano-uruguaya, es una coproducción, pero es cine peruano de alguna manera. Solamente a través del apoyo de la gente, yendo a las salas, la película se puede mantener en cartel. Y este es un fin de semana ideal porque es un fin de semana largo. Así es. Así que bueno, Federico, mucha suerte. Gracias. Vamos a hacer el último corte y regresamos.